Rosa y Junior. Muy buenas noches a todos. Muy bien, bienvenidos entonces a esta sesión. Vamos a... buenas noches a todos. Vamos a ver el tema de leyes de los gases. Estamos ya semana número 2 y nos toca o nos corresponde estudiar leyes de los gases y también ya conocer un poquito acerca de lo que son o el tema de cinética química. Ya, eso es lo que vamos a avanzar el día de hoy en la parte teórica. Y en la parte eh, el día sábado, en la parte práctica, vamos a desarrollar ejercicios también sobre estos temas. ¿Ya? Para empezar el tema de gases, voy a mostrarles, a ver, un segundito. Ya. Bien, este es un simulador que el día sábado se los voy a mostrar para que ustedes puedan trabajar. Hoy día solamente quiero que observen cómo es el comportamiento de un gas. En los gases, las moléculas se mueven en todas las direcciones, ocupando totalmente el recipiente que los va a contener. Chocan molécula con molécula, chocan con las paredes del recipiente, y el choque con las paredes del recipiente va a ejercer una presión, ¿no? Los gases ocupan un volumen también. Y por último, si nosotros, observen en la parte inferior, voy a proporcionar calor. Si nosotros proporcionamos calor, va a haber un mayor movimiento de las moléculas, un movimiento mucho más rápido. Y si por el contrario lo enfriamos, ¿no? Ese movimiento va a cesar, va a disminuir. Vamos a tratar de llegar lo más bajo posible. Ahorita ya estamos a grados centígrados bajo cero. Y miren, estamos llegando ya a la temperatura más fría que existe, que es el cero absoluto. Pero miren ya lentamente, ¿no? Las moléculas se mueven muy lentamente cuando nos acercamos al cero absoluto. Bien, ahí está. Llegamos al cero absoluto, ¿no? Ese es el cero absoluto. Bien, entonces la temperatura juega un papel muy importante en el comportamiento de un gas. La temperatura va a afectar el volumen, va a afectar la presión. Miren cómo afecta la cinética o el movimiento eh, de los átomos, ¿no? Entonces, son tres parámetros principalmente los que van a regir el comportamiento de los gases: esa temperatura, la presión y el volumen. Pero además hay otro parámetro
que también es muy importante. Ahorita la temperatura está subiendo cada vez más rápido, ¿no? Al inicio es un poco difícil subir la temperatura, pero ahora lo hacemos con mayor rapidez. Entonces vamos a llegar a 273 más o menos, que es 0 grados centígrados. Otro parámetro que también influye en el comportamiento de los gases es la cantidad de moléculas que hay, o sea, la cantidad de sustancia, el número de moles. También puede afectar el volumen, la presión y la temperatura. ¿Ya? Miren, yo voy a agregar más y más y más moléculas, y este recipiente se va a llenar de las moléculas de este gas de color azul. Voy a colocar, ya no hay libertad de movimiento, ¿no? Cada vez eh, se satura más el ambiente. Y voy a aumentar ahora otras moléculas, ahora de color rojo, para que vean cómo cuesta que se muevan y se puedan difundir debido a la gran cantidad de moléculas grandes y azules que hay. Vamos a echar más moléculas rojas. El asunto es que el recipiente no va a poder soportar cualquier cantidad de moléculas. Observen, aquí hay una tapa. En esta parte superior hay una tapa y voy a agregar la mayor cantidad de moléculas que pueda. 600, 700. Y miren, se abre. No puede ya contener tal cantidad de moléculas y las libera, ¿no? Si vuelvo a tapar lo puedo hacer, pero ya se liberaron gran cantidad de moléculas. ¿Ven? Entonces, cuatro son los parámetros que van a eh, influir en el comportamiento del gas. La temperatura afecta directamente la presión y el volumen, pero también la cantidad de sustancia, la cantidad de moléculas que están presentes formando el gas. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar el estudio de estos gases, de estas sustancias, y vamos a ver cuál es el propósito, para qué estamos el día de hoy aquí reunidos eh, estudiando este tema. Bueno, ustedes tienen que interpretar las leyes que gobiernan el comportamiento de los gases ideales para aplicarlos en la resolución de problemas. Estamos hablando de leyes de los gases, ¿no? Entonces, cuando vayamos al tema de leyes de los gases, ahí tenemos un punto crucial en el cual tenemos que enfocarnos, las leyes de los gases. ¿Ya? Pero antes de ver las leyes de los gases, hablemos un poquito en forma general sobre los gases. La verdad es que son pocas las sustancias que son gaseosas, pero son muy importantes. De hecho, esta atmósfera en la cual nosotros nos desarrollamos tiene también el estado gaseoso, es gaseosa, ¿no? Esta atmósfera se rige bajo las leyes de los gases que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, los gases son pocos, pero definitivamente son muy abundantes. En el universo, los elementos más abundantes son el hidrógeno y el helio, y son gases, ¿no? Pero de los 118 elementos químicos que conocemos, solamente 11 son gases en condiciones de presión y temperatura normales, a temperatura ambiente. Tenemos, por ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, flúor, cloro, eh, el- los gases nobles, como el helio, neón, argón, cristón, xenón, radón, ¿no? Entonces, son pocos los elementos gaseosos, pero sabemos de su importancia. El oxígeno, por ejemplo, muy importante a nivel de la salud de las personas o incluso a nivel industrial.
¿no? El argón también tiene una aplicación industrial importante, o el neón, el flúor, el cloro igual. Entonces son sustancias que tienen una relativa importancia tanto a nivel doméstico como a nivel industrial. Pero no solamente vamos a encontrar elementos que son gaseosos, sino también muchos compuestos y también que son importantes a nivel industrial. Por ejemplo, el monóxido de carbono, dióxido de carbono, el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, el amoníaco, el metano, son gases muy importantes, ¿no? Eh, Vean ustedes, aquí tenemos la tabla periódica. Tenemos pintados de color verde todos los elementos que son gaseosos. El hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, y los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Todos los demás elementos son sólidos, excepto el bromo, el mercurio y el francio, que son líquidos. Entonces, todavía los líquidos, los elementos líquidos son menos todavía que los elementos gaseosos, ¿no? Y en cuanto a los compuestos, tenemos varios compuestos, muchos de ellos de importancia sustancial a nivel industrial: el fluoruro de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno, o combustibles como el propano, el metano. Pero, ¿cuál es la característica de los gases? ¿Por qué se caracteriza un gas? Porque los gases eh, presentan a sus partículas muy separadas y con un movimiento a alta velocidad. Se mueven rápidamente. Comparado con las moléculas de un sólido o las de un líquido, los gases pues se mueven muchísimo más. Y los gases presentan algunas características físicas, como por ejemplo, adoptar la forma y el volumen del recipiente que los contiene, se pueden comprimir fácilmente, se pueden difundir cuando hay varios gases confinados en un mismo recipiente, se difunden entre ellos, se mueven entre ellos, ¿no? La difusión es más o menos esto. A ver, esto, ¿no? El hecho de que las moléculas de un compuesto se muevan entre las de otro compuesto, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí hay pura molécula roja y, y ahora vamos a colocar las azules y vean cómo poco a poco las azules van separándose y mezclándose, eh, atravesando un proceso de difusión, ¿no? Para poder también ubicarse en todo el recipiente. Dependiendo de la concentración de los gases, se podrá hacer de forma rápida o de forma lenta, pero vemos nosotros como algunas moléculas ya se están alejando, ¿no? Mucho más y están llegando a los extremos del recipiente. Esa es la difusión, ese proceso por el cual las moléculas del gas pueden moverse dentro de otras, ¿no? De otros compuestos, dentro de las moléculas de otros gases. Bien, entonces, esa propiedad de difusión es característica de los gases y además otra característica es que tienen densidades mucho menores que los sólidos y los líquidos. Siempre se van a ubicar en una mezcla en la parte superior debido a su bajísima densidad. Poseen alta entropía. La entropía tiene que ver con el desorden molecular, ¿no? ¿Y por qué tiene alto desorden molecular o alta entropía? Debido a esas fuerzas de repulsión que van a predominar sobre las fuerzas de atracción. Si ustedes ven, el gas no está ordenado, las moléculas están totalmente desordenadas y moviéndose caóticamente. Esa es entropía, ese desorden,
ese movimiento caótico de las moléculas, eso es entropía. Es sinónimo de desorden, entropía. Además, poseen grandes espacios intermoleculares y poseen alta energía cinética molecular. Las moléculas se mueven a alta velocidad y hay espacios entre molécula y molécula, ¿no? Por más que nosotros veamos aquí una gran cantidad de moléculas, miren, las moléculas llegan a separarse y hay espacios que se pueden apreciar fácilmente. En un líquido, en un sólido, las moléculas están más juntas, casi no se observan estos espacios que podemos ver aquí de color negro, ¿no? Espacio vacío que está entre las moléculas. Bien. Hasta aquí alguna consulta, por favor. ¿Todo bien? ¿O tienen alguna pregunta que me dicen? A ver, Profe, buenas noches. Buenas. perdón, estaba apagado el micro. Roberto, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Difusión ya nos explicó, entonces, ¿qué es la efusión? No, la Difusión. efusión, efusión. No la mencionamos aquí, ¿no? No, pero es una Pero es característica de... la capacidad que tiene, digamos, de salir por cierto orificio, ¿no? Muy pequeño, puede salir, puede por ahí abandonar el recipiente que lo contiene. Bien, ¿alguna otra consulta, por favor? Bien, continuamos entonces. El comportamiento de un gas va a depender entonces de estos tres parámetros. En primera instancia, presión, volumen y temperatura. Y luego después veremos el comportamiento ya cuando tenemos otra variable o otro parámetro que es el número de moles o la cantidad de sustancia. ¿Ya? Bien, la presión es el producto de la fuerza con la que chocan las moléculas de gas en una determinada área del recipiente que los contiene. Entonces, las moléculas chocan con cierta fuerza y impactan sobre una determinada área. Y esa relación entre la fuerza y el área es la que va a constituir la presión que el gas está ejerciendo. La presión con la que vamos a observar un gas depende básicamente de dos factores. Primero, cuál es el número de moléculas que están colisionando. Eso tiene que ver con la cantidad de sustancia. Y luego, con qué fuerza choca. Con qué fuerza va a chocar, colisionar las moléculas en el recipiente que los contiene. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que las moléculas están chocando en cierta cantidad, ¿no? Si disminuimos la cantidad, miren cómo aquí está disminuyendo la presión. Aquí en este manómetro estamos observando la presión. Si yo aumento el número de moléculas, la presión también empieza a aumentar, ¿no?
Entonces, el número de moléculas es muy importante para eh, determinar cuál es la presión con la cual el gas va a actuar contra el recipiente que los contiene. Y otro factor es la fuerza con la que van a chocar. Esa fuerza básicamente depende de la energía cinética que tenga. Y la energía cinética se ve incrementada por una variación de la temperatura, un aumento de la temperatura. Entonces, miren, aquí está aumentando la presión y aumentando nada más, nuevamente se retiró la tapa porque no pudo aguantar tanta presión, ¿no? Mientras más velocidad, más energía cinética tienen, mayor es la presión y miren, vamos a llegar acá al tope y nuevamente, a pesar de que hay pocas moléculas, se va a abrir la tapa porque la presión es bastante. ¿Ya? Entonces, estos dos factores son los que van a influir en este parámetro presión. La presión tiene como unidad en el sistema internacional el pascal, pero además es frecuente utilizar otras unidades como las atmósferas, o torr, o milímetros de mercurio, o bares, o psi. Todos ellos son unidades de presión y aquí tienen las equivalencias por si es necesario hacer alguna conversión entre estas unidades. Ya saben que muchos de nuestros problemas van a requerir conversiones para poder darle solución. ¿Ya? Entonces, estas, estas, eh, estas factores de conversión eh, deben tenerlos siempre a la mano para poder resolver los problemas. Otro parámetro es el volumen. El volumen es el espacio que ocupa el gas, pero si está contenido en un recipiente, el volumen será igual al volumen total del recipiente, ¿no? Un gas ocupará todo el volumen del recipiente que lo va a contener. Ahora, la unidad de volumen en el sistema internacional es el metro cúbico, que viene a ser el volumen de un cubo que tiene 1 metro de largo, 1 metro de altura y 1 metro de ancho. Pero hay otras unidades como el litro, el centímetro cúbico, los mililitros, los decímetros cúbicos. Aquí también tenemos las equivalencias. 1 metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos o 1000 litros. Un litro es igual a un decímetro cúbico y 1 metro cúbico contiene 1000 litros o 1000 decímetros cúbicos. Entonces tienen algunas de los factores de conversión para trabajar si es que hay problemas en los que se presente esto, la necesidad de hacer conversiones de volumen. Y el tercer parámetro, que es la temperatura, que ya le hemos visto, hemos definido la temperatura en el tema anterior y hemos trabajado también con este parámetro, no es nuevo. Pero sabemos que la unidad de temperatura en el sistema internacional es el Kelvin y que hay otras unidades que podemos utilizar. Principalmente nosotros utilizamos Kelvin y centígrados. Y el factor de conversión para Kelvin y centígrados es que al valor de centígrados hay que sumarle 273,15. Bien. Ahora, estas tres variables pueden ser constantes para un gas en un momento. A ese momento nosotros le llamamos estado. ¿Qué es estado? Que tiene un gas en cierto momento, ¿no? Después de cierto tiempo, esa condición puede variar, puede aumentar, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Pero ya será otro momento.
Y a ese nuevo momento le llamamos un nuevo estado o un estado 2. Entonces, muchas veces estos parámetros, presión, temperatura y volumen, eh, pueden permanecer constantes a lo largo del tiempo, pero otras veces no. ¿Ya? No es posible. Si se mantienen dos de estas condiciones constantes, hay una relación sencilla para poder relacionar a la otra con la cantidad de moles. Es muy sencillo de poder relacionarlas. ¿Ya? Ese tipo de relaciones nosotros les llamamos leyes de los gases. Entonces, las leyes de los gases, un segundito por favor, perdón. Entonces, las leyes de los gases van a considerar que el número de moles de la sustancia va a permanecer constante y los otros tres parámetros, el volumen, la presión, la temperatura, alguno de estos va a cambiar. ¿Ya? Entonces, nosotros tendremos que averiguar cómo el hecho de que uno de estos parámetros cambie influye en el otro. Por ejemplo, si el volumen aumenta, ¿qué pasa con la presión? ¿Permanece constante o aumenta o disminuye? Si el volumen aumenta, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? ¿No? Entonces las leyes de los gases nos van a permitir trabajar eh, problemas en donde tanto el volumen, la presión y la temperatura de estar en un estado inicial pasen a otro estado que va a ser el estado final. Ahora, si alguno de estos parámetros permanece constante, tienen un nombre específico. Por ejemplo, si la temperatura permanece constante y los otros dos parámetros no, se dice que es un proceso isotérmico, ¿no? Si estamos frente a una presión constante, es isobárico. Si estamos frente a un proceso en, en el cual el volumen es constante, decimos que es eh, un proceso isocórico o isométrico. Esos términos son muy importantes. Entonces, en un, eh, en un proceso isotérmico, isobárico, isocórico, debemos nosotros inmediatamente relacionarlo con su definición, con su concepto. Sobre todo si están textualmente en un problema, ¿no? Porque ya al decirnos de qué proceso se trata, directamente podremos trabajar con una de las leyes. Para sintetizar entonces, vamos a evaluar primero cómo el parámetro volumen, presión y temperatura pueden cambiar entre un estado 1 y un estado 2 o en un estado inicial y un estado final. Bien. Primera ley. A ver, esto es muy importante. Lo voy a pintar de rojo para que ustedes puedan resaltar, ¿ya? Esta fórmula que ven aquí es la primera fórmula que vamos a utilizar. Muy sencilla. Es la ley de Boyle o la ley a temperatura constante.
Como ven, en esta fórmula no existe la temperatura, no está presente la temperatura, ya que se asume que es constante. Entonces, en un proceso isotérmico, el volumen inicial o volumen 1 por presión 1 es igual al volumen 2 por presión 2 o volumen final por presión final. Estado 1, estado 2, estado inicial, estado final. Nosotros tendremos en los problemas que reconocer cuáles son las condiciones del estado inicial y cuáles son las condiciones del estado final. La segunda ley es la ley de Charles. Esta ley se da cuando la presión permanece constante, o sea, en un proceso isobárico. Isobárico. Si la presión es constante, observen, no está en la fórmula. Entonces, esta es otra fórmula que la vamos a resaltar de color rojo, porque es el segundo aspecto importante que estamos viendo el día de hoy. O sea, trascendentalmente importante, ya que esto es lo que vamos a usar para resolver los problemas. Bien, en este caso, el volumen del estado 1 sobre la temperatura del estado 1 va a ser igual a la división entre el volumen del estado final sobre la temperatura del estado final. Esa es la ley de Charles resumida. La siguiente ley es la ley de Gay-Lussac. Y la ley de Gay-Lussac considera que el proceso es isométrico. O sea que el volumen no varía, permanece constante. También vamos a pintar de rojo porque también es trascendente esta ecuación. Y si el volumen es constante, no figura en la ecuación. Y la relación sería que la presión inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final, ¿no? Siempre estamos trabajando con dos estados, el estado 1 y el estado 2. El estado inicial, el estado final. Entonces, estas leyes nos van a permitir comprender cuál es el comportamiento de los gases tanto en el estado inicial como en el estado final. Hemos visto tres leyes y ahora vamos a ver una cuarta, que es la ley combinada. Esta ley combinada se basa en que hay situaciones en las que ninguno de los parámetros permanece constante, sino que los tres cambian. Entonces, al no haber un parámetro constante, fórmula, ¿no? En este caso, la ley combinada se enuncia como que el volumen 1 por presión 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 por presión 2 sobre temperatura 2. Es la ley combinada. Bien, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí, alguna pregunta.
recordar este concepto. Entonces, ese concepto lo volvemos a traer. El mol esta cantidad de sustancia es una cantidad de moléculas, átomos o iones, ¿no? Cantidad de moléculas es un mol, 6,022 por 10 a la 23, ya sean moléculas, átomos o iones. Y también sabemos lo que es la masa molar. La masa molar es la masa de un mol. Entonces vamos a ver si acordamos un poco, si nos acordamos de cuánto es la masa molar. A ver, o cómo se calcula la masa molar. Vamos con este compuesto. El CaCO3. Ver. El calcio tiene una masa de 40 UMA. El carbono tiene una masa de 12 UMA. El oxígeno tiene una masa de 16 UMA. ¿Cuál es la masa molar del carbonato de calcio? Este compuesto, a ver, por favor, y me dan la respuesta. 68 UMA. 68, ¿no? Bien, ¿alguna otra propuesta? ¿O estamos de acuerdo todos que es 104. tenemos dos respuestas? 68 y 104. Vamos a revisar el chat, no lo estoy observando, a ver si alguien 84, envió. no, no. 84. Cien UMA. Sí, sale 100. Bien, no sé. Bien, profe, 100, sí, sí, 100. Bien, ¿no? Entonces parece que hay consenso con que la respuesta es 100. Sí, sí es 100. ¿Por qué? Porque el calcio pesa 40. El calcio pesa 40. El carbono pesa 12, porque solamente hay uno, pero los oxígenos pesan 48 en total. Son 3. Entonces, debo multiplicar 16 por 3. Y 16 por 3 es 48. Si sumamos 40 más 12 más 48, nos da 100. ¿100 qué? Estamos calculando la masa molar. ¿100 qué? Unidad de masa atómica. Unidades de masa atómica. ¿Alguna otra propuesta? Entonces, le pondremos aquí UMA. ¿Estamos de acuerdo? Que suma lo que va ahí. Gramos mol. Gramos por mol, ¿no? Recuerden que la masa de un mol
tiene el mismo valor que la masa molecular, solo que la unidad es gramos. Entonces yo puedo poner que la masa molar es 100 gramos por mol. O sea que un mol tiene una masa de 100 gramos, ¿ya? Siempre la masa molar se trabaja en gramos. La masa molecular es la que se da en UVA. Esa es entonces la masa molar. La masa molecular de, del gas con el cual vamos a trabajar. Pero hay otro parámetro que debemos también aprender hoy día o recordar hoy día, que es el número de moles. O sea, ¿cuántos moles tenemos? ¿Cuántos moles hay? ¿Ya? Y para saber cuántos moles tenemos de una sustancia, se nos debe dar una cantidad de sustancia. Esa cantidad puede ser la cantidad en gramos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos gramos o cuántos moles, perdón, hay en 800 gramos de agua? Calcular el número de moles que hay en 800 gramos de agua. ¿Ya? Vamos a calcular esto. A ver, ¿cuántos moles hay en 800 gramos de agua? Primero tengo que averiguar cuánto pesa un mol de agua. ¿Listo? Y una vez que averiguo cuánto pesa un mol, luego divido la masa de la sustancia entre la masa molar o la masa de ese mol. Bien, ¿cuánto sería la masa de la sustancia? 800 gramos. Aquí se me está preguntando, ¿cuántos moles hay en 800 gramos? Entonces coloco, y eso voy a dividir entre la masa molar del agua. El agua tiene masa molar 18. Su fórmula es, el oxígeno tiene una masa de 16 y el hidrógeno 1, y como son 2, consideramos 2 unidades más. Entonces 16 más 2, 18 gramos por mol. Si ustedes dividen 800 entre 18, gramos y gramos se van a simplificar y el mol que está aquí en el denominador va a subir al numerador y la respuesta sería 44,44444 moles. Yo lo he dejado en 3 cuatros nada más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Esto es como un conocimiento previo que deben tener ustedes para llevar con éxito el tema de leyes de los gases, ¿no? Deben tener en cuenta cómo se calcula el número de moles y también cómo se halla la masa molar. A ver, vamos a hacer otro. A ver. Calcular el número de moles que hay en 750 gramos de PES 8, que es el propano, el gas combustible. A ver, ¿cuántos moles habría? A ver, resuelvan por favor y me envían por el chat la respuesta para poder verificar si está correcto o no. A ver, vamos a resolver eso, por favor. 17,05 moles, gramos moles. ¿Ya?
bien, muy bien. ¿Alguna otra propuesta? ¿17, profe? Muy bien, 17,05 o 17, ¿no? Muy bien. 17 sería, ¿no? Lo que tenemos que hacer es primero calcular la masa de un mol. La masa de un mol sería igual a 36, que son los tres carbonos, cada uno tiene una masa de 12, más 8, que es la masa de los hidrógenos. En total son 44 gramos que pesa un mol el propano. Entonces el número de moles N va a ser igual a esos 750 gramos entre 44 gramos, ¿no? Y esto nos da 17,05 moles o mol. Le ponemos gramos por mol, de ahí va a salir la unidad mol nada más, porque los gramos se van a simplificar. 0,45, 45, 45, ¿no? Sí, también, Rommel, muy bien. Robert, adelante. Profesor, disculpe, cuando vamos a realizar los ejercicios, ¿se va a trabajar solamente con los enteros nada más? ¿O con la fracción también para poder multiplicar? ¿Se refiere a los decimales? Sí, lo que está en la Son tabla periódica. 17,05. No, cuando en la tabla periódica lo que indica, por ejemplo, para lo que es carbono sería 12,011, ¿no? ¿Podría variar en algo cuando tengo una respuesta? Ah, ya. La variación, ¿Qué es lo qué es lo que sugiere? ¿Que trabajemos con enteros nada más o también con decimales? ya, se suele redondear, sobre todo si los valores son muy cercanos a las unidades, pues. Si están lejanos, más bien no. Por ejemplo, el cloro que tiene 35,45 se redondea a 35,5, no a 36 ni a 34, ¿no? O a 35, perdón, ni a 36, sino a 35,5. O sea, con aproximación a las centésimas. Así es. Incluso hasta si tiene una décima, se puede redondear, ¿no? Pero ya con dos, tres, no es recomendable hacerlo. No es muy recomendable. Ahora, en el examen, bueno, en el examen, la diferencia, si ustedes redondean o no, probablemente la diferencia sea de una unidad o de una centésima o una décima, ¿no? Por ejemplo, a alguien le puede salir 17,2 o 16,95, pero en su procedimiento yo voy a anotar con qué valores han trabajado y ahí inmediatamente me doy cuenta de ello y tienen el puntaje perfecto, ¿no? Porque no se les está pidiendo que redondeen exactamente algún número exacto. ¿Ya? Entonces no va a haber problema de eso del redondeo. Ahora, si es una pregunta de opción múltiple, eh,
se les va a poner una alternativa que sería, por ejemplo, 17. Si les da 17.05, miren, ¿ah? La alternativa 17, o la otra sería 20, la otra sería 35, la otra 50, la otra 70. Entonces hay distancia entre alternativa y alternativa como para que no ocurra el error, ¿no? No se les va a poner 17,05, 17,04, 17,03, 17,02 como para que influya mucho el redondeo. Bien. Listo. ¿Y por qué estamos estudiando el número de moles? ¿O por qué era necesario conocer el número de moles? Porque vamos ideal, perdón, del gas ideal. Ya hemos visto la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle y también la ley combinada. Pero ahora vamos a ver la ley del gas ideal. Entonces, Amadeus Avogadro enunció que el volumen de un gas es proporcional al número de moles de este gas. Mientras más moles había, mayor era el volumen, mientras menos moles, menor era el volumen. Y estableció una ecuación por la cual el volumen era igual a una constante K por el número de moles. Esta constante K dependía del valor de la presión y la temperatura, pero además de un valor R. ¿Y qué es R? R es una constante, conocida como la constante universal de los gases. Entonces, si reemplazamos en lugar de K esta expresión RT sobre P, vamos a tener esta fórmula. Volumen es igual a RTN sobre P. Volumen es igual a RTN sobre P. ¿Qué es el volumen? ¿Qué es B? Es el volumen. ¿Qué es R? Esta constante universal de los gases. ¿Qué es T? La temperatura. ¿Qué viene a ser N? El número de moles. Y P vendría a ser la presión del gas. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a los parámetros que están involucrados en esta reacción o en esta ecuación, perdón? ¿Alguna pregunta? Esta constante universal tiene un valor, ¿sí o no? Sí, ahorita lo vamos a dar el valor de la constante R. Ahorita lo damos. ¿Alguna otra consulta? Bien. Entonces, de aquí sale la conocidísima ecuación del gas ideal, ¿no? Simplemente esta presión pasa a multiplicar al volumen y se convierte pues en presión por volumen es igual a nRT.
Entonces, esta ecuación es distinta a las otras porque eh, no depende de dos estados, o sea, de un estado inicial y un estado final, sino simplemente relaciona cuál es la presión, el volumen o la temperatura que tiene un gas de acuerdo a un determinado número de moles del gas. ¿Cuál es el valor de la constante R? La constante R tiene un valor, bueno, el más utilizado es el de 0,081 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. Tiene estas 4 unidades. Pero aquí les he colocado otros valores, ¿no? El de 0,082 está aquí. Se suele redondear hasta 0,082 nada más. 0,082 si estamos trabajando en atmósferas litros sobre mol Kelvin. 62,36367 si estamos trabajando en milímetros de mercurio por litro sobre mol Kelvin. 1,9872 si estamos trabajando en calorías sobre mol Kelvin. Y 8,314472 si estamos trabajando en Joule sobre mol Kelvin. Esos serían entonces los valores, como ven, son varios. Incluso hay otros valores que podemos mencionar. Aquí están los más importantes. El más importante, el primero, es el que frecuentemente utilizamos. Y está en unidades, atmósferas litros sobre mol Kelvin. ¿Alguna consulta, por favor? En este tipo de ejercicios ya se considera Kelvin, ya no grados centígrados. Para resolver los problemas de gases ideales, muy buena pregunta, muchas gracias. Jamás se trabaja con centígrados. Jamás. Solamente podemos utilizar escalas absolutas. Y bueno, la escala absoluta es la escala Kelvin. Pero ni ley de ninguna de las 4 leyes anteriores, y menos todavía esta ecuación del gas ideal, vamos a trabajar en grados centígrados. Si el problema nos da como dato, lo convertimos a Kelvin. Eso es muy, muy importante. Nuevamente resaltamos, ¿no? Jamás se trabaja en centígrados. Ninguna de estas ecuaciones. Se trabaja solamente en Kelvin. Bien. Entonces, nosotros estamos hablando de gases ideales, ¿no? ¿Qué sucede? Que em, los gases tienen un comportamiento en la realidad. Entonces, si ustedes utilizan un gas en una industria, ¿no? Bueno, él va a estar sometido a unas condiciones reales, no a condiciones ideales. Un gas real es distinto a un gas ideal, ¿no? En un gas real hay interacciones entre las moléculas que participan, fuerzas de atracción, fuerzas de repulsión. Todas esas fuerzas se desprecian cuando estamos trabajando con un gas ideal. Entonces, un gas ideal no es exactamente igual que lo que ocurre en la realidad. No es igual. El asunto es por qué lo utilizamos si no existe en la realidad
un gas que contenga o que tenga ese comportamiento. Entonces, ¿por qué se estudia? Bueno, se estudia porque en condiciones ambientales, o sea, a altas temperaturas y bajas presiones, ¿no? Una atmósfera de presión y una temperatura alta como 300 Kelvin, los gases reales se comportan como si fueran ideales. O sea, prácticamente esas fuerzas de repulsión son nulas o no afectan mucho, ¿no? Entonces, y hay varios procesos que se dan a temperatura ambiente, ¿no? Los procesos que se dan a altas presiones son pocos, pocos. La gran mayoría de procesos se dan a condiciones ambientales. Entonces, por eso es importante estudiarlos. Ya en algunos de ustedes en el curso de termodinámica van a estudiar a los gases reales, ¿no? Entonces, ahí ampliarán un poquito sobre esto. A nosotros solamente nos compete hablar sobre estos gases que son los gases ideales. Bien, entonces tendremos que resolver una serie de problemas relacionados con estos gases ideales. Por favor, observen este problema. Observen este problema. Bien, lo vamos a resolver, ¿ya? Lo vamos a resolver. Se nos indica que tenemos un recipiente cerrado de 2 litros que contiene oxígeno a una temperatura de 200 grados centígrados y además que la presión es de 2 atmósferas. Se nos pide calcular los gramos de oxígeno que están contenidos en el recipiente y además el número de moléculas de oxígeno que están presentes en el recipiente. El peso atómico del oxígeno es 16. Bien, traten de resolver el problema, les voy a dar un minuto, no para que lo terminen, sino para que avancen. Y después del minuto empiezo a avanzar yo y a ver cómo vamos. ¿Ya? A ver, empiecen a tratar de resolver, piénsenlo, planteen la resolución y luego yo empiezo a resolverlo.
Mientras tanto, eh, vamos a, vamos a conversar acerca de nuestras evaluaciones. De acuerdo a indicaciones que se nos ha dado, la evaluación o las evaluaciones van a ser síncronas, es decir, en el momento que hagamos clases. Entonces, vamos a tener que conectarnos para poder dar nuestra evaluación. Si no me equivoco, ya nuestra primera evaluación, a ver.
Bien, a ver, nuestra evaluación del primer consolidado tendría que ser entre el 31 y el 6. Va a ser en forma sincrónica, es decir, la vamos a tomar en el horario de clases. ¿Ya? Del 3 al 6, del 31 al 6, perdón. Profesor, una consulta. Sí, El día 6 queda domingo. Nosotros no llevamos clases los domingos, sería el 5 probablemente, ¿no? sí, probablemente sea el domingo, el sábado, perdón, Ya, el gracias, 5. profesor. Eso lo vamos a definir bien el día sábado, ¿sí? El día sábado lo definimos, pero ya saben que tendría que ser o 4 o 5 de noviembre nuestro examen. Entonces, la siguiente semana ya tendría que ser nuestra evaluación de consolidado 1.
Y la evaluación parcial también va a ser en forma síncrona, según el horario de clases, probablemente sea el día jueves. Esto también lo vamos a ver, ¿ya? Perdón, podría ser el 3 o el... ¿Dónde está? El jueves 3 o el sábado 5, la evaluación de consolidado. Ahora, la evaluación parcial probablemente sea el jueves. El jueves 10. Ujú. Bien, vamos entonces a ver la resolución del problema sobre los gramos de oxígeno contenidos en el recipiente. Bueno, primero que tenemos que utilizar la ley del gas ideal. Em, no podemos despejar el parámetro presión porque lo tenemos como dato, 2 atmósferas. El parámetro volumen lo tenemos también 2 litros. El parámetro temperatura la tenemos 200 grados centígrados. R, que es una constante, lo conocemos. Lo único que no sabemos es cuántos moles hay. Entonces despejamos nuestra ecuación para hallar el número de moles, N. N sería igual a presión por volumen sobre RT. Colocamos 2 atmósferas, es la presión, 2 litros, el volumen, el valor de R, que es 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, y la temperatura, que ya hemos dicho, no la podemos trabajar en grados centígrados, tendríamos que trabajarla en Kelvin. Si yo convierto, de acuerdo a la suma, 200 más 273.15 me da 473.15. En este ejemplo estoy colocando como suma 273.15, pero probablemente algunos problemas estén resueltos con 273 nada más, ¿ya? Igual no va a afectar mucho el resultado en el caso de una prueba de desarrollo. Resolvemos esto. 2 por 0,082 por 2 entre, perdón, 2 por 2, 4, entre 0,082 por 473.15 da como resultado 0,103. Eso sería entonces el número de moles. Y si tenemos el número de moles, podemos hallar la masa, ¿no? Nosotros sabemos que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Ya, si quiero hallar la masa, esta masa molar pasa multiplicando al número de moles. Entonces la masa va a ser igual a 0,103 por 32 gramos por mol. 0,103 el número de moles y 32 gramos por mol. ¿Pero por qué 32? Porque miren la fórmula del oxígeno, es O2. No es monoatómico, es diatómico. Un átomo pesa 16, dos pesarían 32. Entonces multiplicamos 0,103 por 32 y la masa sería 3,296 gramos. Esa sería la masa del gas oxígeno que está presente en ese recipiente cerrado de 2 litros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿No? Bien. Ahora hallamos el número de moléculas. Nosotros sabemos que en un mol existen
6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, tenemos que multiplicar para hallar el número de moléculas. 0,103 moles por 6,022 por 10 a la 23. La respuesta, 6,2 por 10 a la 22. Ese sería el número de moléculas que están presentes del gas. Y con esto hemos terminado este problema. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Les ha salido la respuesta de forma parecida o totalmente distinta? Muy bien. Vamos a finalizar complementando con esta ecuación. Anótenla, por favor. La densidad de un gas la podemos determinar multiplicando la presión por la masa molar sobre el valor de RT. ¿Ya? Esta ecuación la podemos aplicar para hallar la densidad de un gas. También podemos calcular la presión total en base a las presiones parciales. ¿Qué es la presión total? ¿Qué son las presiones parciales? Bueno, esto ocurre cuando tenemos varios gases mezclados en un mismo recipiente. Entonces, digamos que en un recipiente colocamos oxígeno, colocamos nitrógeno, colocamos cloro, y cada uno va a tener su propia presión. Entonces, esa presión individual de cada gas sería la presión parcial. Y la presión total va a ser la suma de las presiones individuales de cada gas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que el oxígeno tiene 1 atmósfera de presión, el nitrógeno 2 atmósferas, el cloro 3 atmósferas, la presión total sería 6, ¿no? La suma de cada una de las presiones. ¿Ya? Esa es otra ley, pero aplicada exclusivamente a presiones. Ya no son parámetros de estado, sino solamente referida a presión. Bien. Y finalmente, la ley de difusión de Graham, que establece una relación entre la velocidad de dos gases cuando se están difundiendo y su masa molar. Entonces, la velocidad de un gas 1 entre la velocidad de un gas 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de un tercer gas sobre la masa del otro gas. ¿Ya? Bien. Sobre la masa molar del primer gas, perdón. Repito, la velocidad o rapidez del primer gas sobre la del segundo gas va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa molar del segundo gas sobre la masa molar del primer gas. Bien, entonces vamos a ver distintos problemas el día sábado para que ustedes los puedan resolver y puedan estar preparados para su examen de consolidado 1, que ya es la siguiente semana y va a ser en hora de clases. El día sábado definimos bien la hora y día del examen. ¿Ya? Bien, entonces con esto estamos terminando nuestra sesión. Rommel, adelante. Profesor, disculpe, en la grabación de las clases anterior, perdón, no se subió creo que correctamente porque yo he tratado de descargar y solo descarga como un segundo, algo así. No, Pero, no. ¿la pueden ver? A ver, déjenme Profe, la ver. asistencia. Bien.
Ya, la asistencia se toma automáticamente. Se pueden retirar ya. Muchas gracias por su participación. Yo voy a revisar eso, Rommel, Hasta ¿ya? luego, profe. No se preocupe. Ok, Entonces, profesor, si gracias. alguien tiene consultas, se puede quedar, pero ya nos despedimos oficialmente, hemos terminado, pueden asistir a su otra clase. Nos vemos el día sábado. Un abrazo a todos. Ok, profe, las diapositivas no se olvide, por favor, no las veo todavía. Ok, no se preocupe. Bien, voy a verificar entonces. Ya nos podemos retirar, gracias a todos. Nos vemos el día sábado. Nos vemos. Yo voy a